Buenos días, aquí estamos nuevamente con nuestro programa titulado La historia prohibida de la humanidad. Estamos transmitiendo, para quien no nos haya visto anteriormente en algún programa, desde la ciudad de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, país México. Soy Manuel Mesa, su servidor, y como es costumbre, damos un pequeño adelanto o un recuerdo del programa anterior por aquellas personas que no nos hayan escuchado. A los que han seguido nuestra serie les agradecemos nuevamente su atención y esperamos que este programa de hoy sea de interés para todos ustedes. Como es costumbre, hacemos una remembranza del programa anterior. Este es nuestro programa número 5 de nuestra tercera temporada. Repito, de la historia prohibida de la humanidad. El tema de hoy es el seguir el otro tema, mejor dicho, otro capítulo del libro El poder del mito, del historiador norteamericano Joseph Campbell. Esta plática que narra esta obra fue entre el historiador Campbell y un periodista muy famoso en esa época, el señor Moyers. Bueno, la vez pasada terminamos les leímos la histórica carta del jefe indio Seattle que le mandó en respuesta al gobierno de los Estados Unidos en el año 1852, en donde pretendía el gobierno americano comprar las tierras de lo que hoy es el estado de Washington, en Estados Unidos. Y digo histórica porque difícilmente alguien ha descrito a la tierra, a la madre tierra, como lo hizo el jefe indio Seattle. Empecemos. En este tema de hoy se trata del viaje interior, el viaje interno, ¿sí? Y empezamos con Moyers, el periodista. Y dice, alguien me preguntó, ¿por qué te atraen los mitos? Se lo preguntó al autor, a Joseph Campbell. Y respondió, estos mitos me hablan, porque expresan lo que está dentro de mí. Sé que es cierto. ¿Por qué es así? Porque me parece que estas historias me dicen lo que dentro de mí sé que es cierto. Con duda lo dijo. Es algo que viene del fundamento de mi ser, del inconsciente que me he heredado o que he heredado de todos los que vinieron antes de mí. Pues aquí entra el ADN, aquí viene pues las remembranzas de lo que traemos en la sangre de nuestros antepasados, abundado con la historia misma de la humanidad. Le contestó Campbell, así es, tienes el mismo cuerpo, con los mismos órganos y energías que el hombre del Cromañón, que recuerden que fueron los primeros hombres modernos, hace 30,000 años. Al vivir una vida humana en la ciudad de Nueva York, o al vivirla en las cavernas, pasas por los mismos estadios de la infancia, la llegada a la madurez sexual, la transformación de la dependencia infantil en la responsabilidad de la vida adulta, el matrimonio, después de la decadencia del cuerpo, la pérdida gradual de sus poderes y la muerte. Tienes el mismo cuerpo, las mismas experiencias corporales, de ahí que respondas a las mismas imágenes. Por ejemplo, una imagen constante es la del conflicto del águila y la serpiente. La serpiente apegada a la tierra, el águila en un vuelo espiritual. ¿No es un conflicto que experimentamos todos? Y entonces, como se amalgaman, tenemos un maravilloso dragón
una serpiente con alas. En toda la tierra la gente reconoce estas imágenes en mitos polinesios, en la región de Oceanía, o iroqueses, que fueron los indígenas del noreste de América del Norte, o los egipcios. Las imágenes son las mismas y hablan de los mismos problemas. Le dice Moyers, ¿solo usan distintos ropajes porque aparecen en épocas diferentes? Le contesta Campbell, sí, es como si una misma obra teatral fuera de un lugar a otro y en cada sitio los actores del lugar vistieran trajes del lugar y representaran la misma obra de siempre. Moyers, y estas imágenes míticas son transportadas de generación en generación de un modo casi inconsciente. Y le dice Campbell, lo que resulta sencillamente fascinante, porque están hablando del misterio profundo que hay en ti y en todos los demás, todos los seres que habitan este planeta. Es un mysterium, un misterio tremendum et fascinans, tremendo, estremecedor, porque destruye todas tus ideas preconcebidas sobre las cosas, y al mismo tiempo fascinante, porque es tu propia naturaleza y tu propio ser. Cuando empiezas a pensar en estas cosas, en el misterio interior, en la vida interior, en tu vida eterna, no dispones de muchas imágenes. Empiezas por ti mismo a ver las imágenes que ya están presentes en algún otro sistema de pensamiento. Le dice Moyers, en tiempos medievales existió la idea de que se podía leer el mundo, como si el mundo tuviera mensajes para uno. Y Campbell le contesta, oh, claro que los tiene. Los mitos te enseñan a leer los mensajes, te dicen las probabilidades típicas. Y le dice Moyers, dame un ejemplo. Campbell dice, bueno, una cosa que sucede en los mitos, por ejemplo, es que en el fondo del abismo surge la voz de salvación. El momento más negro es el momento en que el verdadero mensaje de transformación está a punto de suceder. De lo más oscuro surge la luz. Moyers le dice, como en el poema de Roethke, fue un poeta estadounidense, en un tiempo oscuro el ojo empieza a ver. ¿Quieres decir que los mitos te aportan esta conciencia? Y le contesta Campbell, yo vivo con estos mitos y me lo dicen continuamente, porque el problema puede ser comprendido metafóricamente como la identificación con el Cristo que hay en ti. El Cristo que hay en ti no muere. El Cristo que hay en ti sobrevive a la muerte y la resurrección. Puedes identificarlo con Shiva del hinduismo, que es el dios de la destrucción y transformación. Yo soy Shiva. Esta es la gran meditación de los yogis del Himalaya. Moyers. Y el paraíso y el infierno están dentro de nosotros, y todos los dioses están dentro de nosotros. Esta fue la gran aportación de los Upanishads. Upanishads fueron los libros sagrados del hinduismo. De la India en el siglo IX a.C. Todos los dioses, todos los paraísos, todos los mundos están dentro de nosotros. Son sueños magnificados. Y los sueños son manifestaciones en forma de imagen de las energías en conflicto del cuerpo. Esto es el mito. El mito es la manifestación en imágenes simbólicas, en imágenes metafóricas de las energías de los órganos en conflicto del cuerpo. Este órgano quiere esto, aquel quiere aquello. El cerebro es uno de los órganos. Y dice Moyers, bueno, por eso cuando soñamos, estamos pescando en un vasto océano de mitología que, lo interrumpe Campbell y le dice, que va más allá y más lejos. Puedes mezclarlo con los complejos y cosas así, ya sabes.
Pero en realidad, como dice el proverbio polinesio, estás sobre una ballena pescando pececitos. Estamos sobre una ballena. El terreno del ser es el terreno de nuestro ser. Y cuando miramos hacia el exterior, vemos todos estos pequeños problemas aquí y allá. Pero si miramos adentro, vemos que nosotros somos la fuente de todos ellos. Moyers le dice, ¿hablas de una mitología que existe aquí y ahora en el sueño? ¿Qué es el sueño? Campbell le dice, te duermes y tienes un sueño que habla de las condiciones permanentes de tu psique, tal como se relaciona con las condiciones temporales de tu vida en este momento. Y aquí menciona el déjà vu. El déjà vu, a saber, es lo que significa yo estuve aquí, yo vi esto, yo viví esto. Y nos ha pasado, seguramente muchos de ustedes lo han vivido. Vamos a algún lugar, en X país, en X lugar, y sentimos que reconocemos ese lugar. Y entonces viene a la mente, bueno, ¿y yo estuve aquí? Pues sí, sí estuviste. Es el déjà vu, ¿verdad? Y tú estuviste ahí. Y si me meto más historia, puedo comentarles que es lo que se le conoce como la reencarnación. No hay otra explicación. ¿Cómo es posible que en una palabra déjà vu se digan tantas cosas? Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Y no hay otra explicación. Sentir en un lugar X que lo conoces, porque estuviste ahí. No hay otra explicación. Bueno, entonces le dice Moyers, después del déjà vu, le dice, explícate. Y le contesta Campbell. Por ejemplo, puedes estar preocupado por un examen que tengas que hacer. Entonces, sueñas con un probable fracaso y encuentras que el fracaso estará asociado con muchos otros fracasos en tu vida, por no decir en tus vidas. Se hallan todos acumulados juntos. Sigmund Freud, médico neurólogo austríaco, considerado como el padre del psicoanálisis, dice que ni el sueño más interpretado está interpretado totalmente. El sueño es una inagotable fuente de información sobre ti mismo. Pues aquí me voy a permitir platicarles algo. Existió el siglo pasado, en este país, México, un gran psiquiatra, un médico que se fue adelante de Sigmund Freud y desarrolló, por no decir que inventó, la psicosíntesis. ¿Qué es la psicosíntesis? Freud se quedó con el psicoanálisis, que es lo que estudia el consciente, ¿sí? Lo que tenemos en la mente, pero el consciente. Y la psicosíntesis va más profundo, va más deep, más adentro. Quiere decir que afloran en el ser humano cosas ocultas que el psicoanálisis no saca. Hay psiquiatras, ya he mencionado al doctor, no me acuerdo, que están en un hospital que se llama Monte Líbano, en Miami, el doctor Weiss, me parece, que a base de hipnotismo ha logrado con pacientes irse para atrás. No más el déjà vu de ahorita, sino qué original déjà vu. Se va para atrás. Pues el doctor Salvador Roquet Pérez, con su teoría del psicosíntesis, apoyado por psicodilépticos, logró penetrar a lo más profundo de la mente. Algún día, sabemos que en Estados Unidos ya lo están practicando algunos médicos que vinieron a aprender con él, pero algún día será reconocido como lo es Sigmund Freud, que después de 2 siglos se le recuerda. Bueno, sigue diciendo Campbell, un sueño que contenga preguntas como ¿aprobaré el examen? O
¿Debo casarme con esta chica? Es puramente personal. Pero en otro terreno, el problema de pasar un examen no es simplemente un problema personal. Todos debemos superar pruebas de algún tipo. Se trata de algún arquetípico. De modo que ahí encontramos un tema básicamente mitológico, aun cuando se trate de un sueño personal. Estos dos niveles, el aspecto personal y el gran problema general, del cual el problema personal es solo un ejemplo, se hallan presentes en todas las culturas. Por ejemplo, todos tenemos el problema de enfrentarnos con la muerte. Se trata de un misterio que interesa a todo el mundo. Bueno, aquí entra parte de lo que acabo de decir. ¿Qué es un sueño? El sueño es un recuerdo de algo que viví, de algo que quiero vivir. Pero ahí aflora mucho lo que acabamos de decir. Recuerdos del pasado, pero muy del pasado. Y entran las premoniciones. Dios, ya que estamos hablando, usando la palabra, hay a personas, a seres, que les permite ver, porque lo quieren saber, ver lo que viene. Entonces eso es algo incomprensible hasta el momento, porque el científico no cree nada que no vea bajo pruebas. Tocar, este lápiz lo tengo aquí porque lo estoy viendo y creo en él. Pero si me hablan hace 2 siglos que existía un lápiz como este metálico, diría, no, no es posible. No, pues sí, tan es posible como lo estoy mostrando. Entonces, entra mucho en los sueños el haber sido, el haber querido, el querer y el futuro de lo que estoy queriendo. Es un poquito conflictivo, pero piénsenlo, analícenlo y le van a encontrar fondo. Le dice Moyers, ¿qué aprendemos de nuestros sueños? Y le contesta, aprendes sobre ti mismo. Moyers, ¿cómo prestamos atención a nuestros sueños? Le contesta Campbell, todo lo que tienes que hacer es recordar tu sueño en cuanto te despiertes y anotarlo. Eso decía el doctor Roquet. Exactamente. ¿Sueñas algo? Escríbelo, porque luego en una terapia lo vamos a analizar. Y en ese análisis del sueño se descubrían tantas cosas. Se los digo en lo personal, yo lo viví. Yo fui paciente de ese médico que hablo. Lamentablemente no escribió mucho este médico, pero hay suficiente. Hay 2 o 3 libros que dicen lo suficiente. Bueno, le dice Campbell, cuando le preguntó cómo prestamos atención a nuestros sueños, cómo los analizamos. Y le dice, todo lo que tienes que hacer es recordar tu sueño y anotarlo en cuanto despiertes, ¿no? Después tomas una pequeña fracción del sueño, 1 o 2 imágenes o ideas, y haces asociaciones a partir de ellas. Escribe cuanto acuda a tu mente, lo que venga, lo que sea. Encontrarás que el sueño está basado en un cuerpo de experiencias que tiene cierta importancia en tu vida y que no sabías que estaba influyendo sobre ti. Pronto habrá un nuevo sueño y la interpretación irá más lejos. Le dice Moyers, oye, pero un hombre me dijo una vez que no recordó sus sueños hasta que se jubiló. O sea que ya no trabajó. De pronto, al quedarse sin el lugar habitual en el que enfocaba su energía, empezó a soñar y soñar y soñar. ¿Te parece que en nuestra sociedad moderna tendemos a descuidar la importancia de los sueños? Pues antes de seguir adelante, yo les digo que sí. Le dice Campbell, desde que se publicó la interpretación de los sueños de Freud, ha habido un reconocimiento general de la actividad onírica que se vincula con los sueños, lo onírico. Pero ya antes existía la interpretación de sueños. Había ideas supersticiosas sobre los sueños. Por ejemplo, pasará tal cosa porque soñó que pasaría. Pues eso es premonición.
o yo quiero que pase y lo proyecto en mi psique, o me están dando un aviso de que va a venir eso. Es una premonición. Y le dice Moyers, ¿en qué se diferencia un mito de un sueño? Y le dice Campbell, un sueño es una experiencia personal de este terreno profundo y oscuro que constituye el soporte de nuestras vidas conscientes. Mientras que un mito es el sueño de una sociedad. El mito es el sueño público y el sueño es el mito privado. Y le sigue diciendo a Moyers, sí, sucede que tu mito privado, tu sueño, coincide con el de la sociedad. Habrás logrado un buen acuerdo con tu grupo. Si no, te aguarda una aventura en la selva oscura. Y Moyers le dice, de modo que si mis sueños privados están de acuerdo con la mitología pública, tengo más posibilidades de llevar una vida feliz en esa sociedad. Pero si mis sueños privados están en desacuerdo con los públicos, ¿qué pasa? Y dice Campbell, tendrás problemas. Si te ves obligado a vivir en ese sistema, serás un neurótico. ¿Qué significa? Pues tener una personalidad de emociones negativas de forma intensa y desproporcionada. Y entonces insiste Moyers y le dice, pero no hay muchos visionarios e incluso hombres públicos y héroes cercanos a la neurosis. Ya dijimos que la neurosis es la enfermedad funcional del sistema nervioso caracterizada principalmente por inestabilidad emocional. Y dice Campbell, sí, los hay. Y Moyers dice, ¿y cómo lo explicas? Le contesta Campbell, son personas que han abandonado la sociedad que los habría protegido y se han internado en la selva profunda, en el mundo del fuego, de la experiencia original. La experiencia original no ha sido previamente interpretada, por lo que tendrás que arreglártela solo. O puedes o no puedes. No tienes que salir muy lejos del sendero ya interpretado para encontrarte en situaciones muy difíciles. El coraje para enfrentarse con las pruebas y dar a luz un cuerpo nuevo de posibilidades en el campo de la experiencia, interpretada para que la experimenten otros. Eso es lo que hace el héroe. O sea, en otras palabras, ser diferente. No ser igual que los demás. Somos y no somos. Porque cada ser tiene su propia personalidad, que la trae en la sangre, que la trae en lo que hemos hablado hace un momento, de otras vidas, otros recuerdos, otras experiencias. Entonces, cada ser es diferente. Cada ser es diferente. Bueno, pues seguimos. Dices que los sueños, le dice Moyers, dices que los sueños nacen de la psique. Fíjense qué curioso, ¿eh? Y me da la impresión a veces al leer esto, que lo he leído, de que el mismo Campbell en ese tiempo no sabía la diferencia. Estaba en el camino del psicoanálisis. No había llegado a lo profundo. Sin embargo, le sale. Porque sí que es eso, lo profundo. ¿Sí? Lo que en los sueños sale, ¿sabes? Y le dice, dices que los sueños nacen de la psique. Y Campbell le dice, no sé de qué otro lugar podrían venir. Vienen de la imaginación, ¿no? La imaginación tiene sus bases en la energía de los órganos del cuerpo y estos son los mismos en todos los seres humanos. Al provenir la imaginación de una base biológica, lo más probable es que produzca determinados temas. Los sueños son sueños. Hay ciertas características de los sueños
que pueden ser enumeradas, no importa quién los esté soñando. Bueno, pues eso de escribir los sueños, como decía yo hace unos momentos, lo viví. Se acostumbraba a tener una sesión, ¿sí?, donde el médico llegaba a la psique de los pacientes. Pero 2 o 3 días después había una terapia de todos los participantes en estado consciente y teníamos que llevar escrito las experiencias que habíamos vivido. Y había desde coraje hasta lágrimas, porque al darse cuenta la persona, hombre o mujer, de lo que había vivido y que ya estaba escrito y se lo repetía, creaba una crisis negativa o un gusto positivo, ¿sí? Pero ahí se veía, y es lo que está diciendo. Al provenir la imaginación de una base biológica, como dice, lo más probable es que produzca determinados temas. Los sueños son sueños, y ahí se acabó. Dice Moyers, pienso en el sueño como algo muy privado, mientras que un mito es algo muy público. Y le dice Campbell, en ciertos casos un sueño privado trabaja sobre temas verdaderamente míticos y no puede interpretarse sino mediante una analogía con un mito. Jung, J-U-N-G, psiquiatra y psicoanalista suizo, habla de 2 órdenes de sueño: el personal y el arquetípico o de dimensión mítica. Pues sí, dijo el señor psiquiatra Jung lo mismo que estamos diciendo. Un sueño personal puedes interpretarlo por asociación, viendo de qué asuntos de tu propia vida habla, de tu propia vida, o en relación a tus problemas personales. Pero de vez en cuando se produce un sueño que es puro mito. Bueno, dice, que transporta un tema mítico, o del que se dice, por ejemplo, que viene el Cristo interior. Se ha analizado por médicos psiquiatras que en ocasiones por medio de un sueño se reciben recuerdos y en otros se reciben premoniciones, algo que va a suceder. ¿Ven? Lo estábamos diciendo, y aquí está corroborado por el historiador en su libro, que por cierto no se los he mostrado hoy. Es el libro que nos guía. Acuérdense que somos narradores, somos investigadores y opinamos, simplemente. ¿Sí? Premoniciones, que es algo que va a suceder. Moyers le dice, de la persona original dentro de nosotros, el yo arquetípico que somos. Y Campbell le contesta, exacto. Ahora bien, hay otro sentido más profundo del tiempo del sueño, que es el de un tiempo que no es tiempo, sino un estado perdurable de ser. Hay un mito importante de Indonesia que habla sobre esta edad mitológica y de su terminación. En el comienzo, según esta historia, nuestros antepasados no se distinguían en cuanto al sexo. No había nacimientos, no había muertes, hasta que se celebró una gran danza pública, en el curso de la cual uno de los participantes fue sacrificado y despedazado y sus trozos enterrados. En el momento de aquel asesinato, los sexos se separaron, de modo que la muerte quedó equilibrada por el engendramiento por la muerte, mientras que de las partes enterradas del cadáver desmembrado nacieron las plantas alimenticias. El tiempo trajo al ser la muerte, el nacimiento y el matar y comer a otros seres vivos para la preservación de la vida. Preservación de la vida. El tiempo intemporal del comienzo concluyó en un crimen colectivo,
un asesinato o deliberado sacrificio. Esta historia narrada carece de pruebas tangibles. Es verdaderamente un mito. Pues sí y no. Porque si esto sucedió por allá en aquellas lejanas tierras, en Indonesia, aquí en este país, y sabemos que existió en otros lados, se hacían sacrificios humanos, básicamente con los prisioneros. En la época de los aztecas y aún de los mayas, se hacían esos sacrificios. ¿Y qué se hacía? Se obtenía el corazón, o la razón que ellos tenían la idea de que era pues, el motor, digamos, de aquel cuerpo, ¿no? La esencia misma. Pero esto pues, eran costumbres salvajes. Si lo vemos en la era moderna, pues lo calificamos de salvajismo, ¿no? Pero pues así era. Entonces ellos, al descubrir lo que aquí narran, pues, del hombre, la mujer y de la vida, pues, lo tomaron como un mito. Ahora bien, uno de los problemas más importantes de la mitología es reconciliar la mente con esta brutal precondición de toda la vida, que vive porque mata y se alimenta de otras vidas. Bueno, yo diría, ¿y qué está haciendo el ser humano actualmente? No actualmente, hace siglos. Mata por matar, o se mata por sobrevivir en defensa propia, digamos, o se mata por placer, pero para obtener algo. ¿Sí? ¿Por qué se conquistaba un castillo, por ejemplo? Se me viene a la mente. Porque adentro había tesoros o existía el enemigo del poder que al conquistar el castillo lo conquistaba él y entonces el poder era mío. Pero siempre había un interés, pero eso ha sido por siglos. Y no podemos engañarnos diciendo que solo comemos vegetales, porque ellos también están vivos. De modo que la esencia de la vida es devorarse a sí misma. La vida vive de las vidas y de la reconciliación de la mente y sensibilidad humana con este hecho fundamental. Es una de las funciones de alguno de estos ritos tan brutales, tan salvajes, diría yo, en las que el ritual consiste principalmente en matar, imitando aquel primer crimen primordial, del cual surgió este mundo temporal. Imitando fíjense lo que dice, imitando aquel primer crimen primordial, del cual surgió este mundo temporal, en el que todos participamos. La reconciliación de la mente con las condiciones de la vida es fundamental en todas las historias de la creación. En este aspecto, todas se parecen mucho. Y yo me pregunto, ¿pudiera ser la leyenda de Rómulo y Remo? ¿Pudiera ser? Aquel tiempo, pues lo tomaron muy en serio en Italia, ¿no? Aquella historia de que fueron alimentados por una loba y ya cuando son grandes, Rómulo mata a Remo, creo que así fue, ¿no? Bueno, pues es lo que está diciendo. Y aquí va entrando más en materia. Y le dice a Moyers, tomemos la historia de la creación en el Génesis. Por ejemplo, ¿en qué se parece a otras historias? Campbell le contesta, bueno, tú lees el Génesis y yo leeré historias de creación de otras culturas y ya veremos. Moyers, Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sobre la faz del abismo. Le contesta Campbell, esto es de El Canto del Mundo, una leyenda de los indios Pima de Arizona, Estados Unidos. En el comienzo habla solo oscuridad en todas partes, oscuridad y agua. Y la oscuridad se espesó en lugares, reuniéndose y separándose, reuniéndose y separándose. Moyers, Génesis 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios,
hágase la luz, y la luz se hizo. Campbell. Y esto es de los Upanishads hindúes. Upanishads hindúes, que son los libros sagrados del hinduismo. Y sobre el siglo VIII antes de Cristo, dijo, en el comienzo había solo la gran conciencia reflejada en la forma de una persona. En el reflejo no encontró nada más que a sí misma. Entonces su primera palabra fue, esto soy yo. Se encontró. Moyers insiste. Dice Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y díjoles Dios, creced y multiplicaos. De lo que dice el Génesis. Sin embargo, hay una tendencia cada vez mayor a creer, bueno, todos creemos, me parece, en los seres extraterrestres, llámeles ovnis, llámeles como la de la raza y del tipo y configuración que sea. Pero hay una que está desde hace tiempo predominando mucho, que es la de los Anunnakis, que vinieron del planeta Nibiru, ¿sí? Y entran al sistema solar cada 3.600 años. Elíptica es su órbita. Y que hasta donde se sabe, la primera vez entraron entre el Sol y Mercurio, después entre Mercurio y Venus. Y se está esperando que la siguiente sea entre Venus y la Tierra. Y si cuando entró anteriormente entre Mercurio y Venus, tuvo tal poder de atracción que ya lo hemos hablado aquí, fue tan fuerte que atrajo la parte, ¿qué quieren decir? Oriental de la Tierra, levantó océanos y territorios, vamos, y al dar la vuelta a la Tierra en su sistema giratorio, lo que levantó cayó y levantó por la otra parte de la Tierra los continentes y los océanos, y al seguir girando, seguir su viaje de rotación la Tierra, cayó de nuevo, lo levantado, y se habla de que de ahí fue la destrucción de Lemuria y de la Atlántida. Todo eso lo hemos leído ya. Entonces aquí nos está dando oportunidad de hablar que los Anunnakis crearon la primera pareja terrícola inteligente por medio de la ingeniería genética. Eso deja a un lado la teoría de Darwin y deja a lado muchas otras teorías. Y no lo digo yo, hay libros. Bueno, entonces aquí puse, la primera pareja terrícola inteligente fue producto de inteligencia genética creada por los Anunnakis. Eso no lo dijo Campbell, es un anexo. Bueno, le dice Campbell, sigue diciendo Campbell, escucha esto. De una leyenda de los Basari, que es un grupo étnico del África occidental, un Umbote, que fue el dios creador para ellos, hizo un ser humano. Su nombre era hombre. Un Umbote hizo después un antílope llamado Antílope. Un Umbote hizo una serpiente llamada Serpiente. Y un Umbote les dijo, la tierra todavía no ha sido apisonada, o sea, compactada. Debéis apisonarla hasta que quede bien lisa allí donde os sentáis. Un bote les dio semillas de toda clase y les dijo, plantad esto. De aquí se me ocurre decir algo que hemos leído en otra obra, en donde de esta historia y de otras aseguran que la raza humana nació en África.
Y los americanos, algún americano por ahí, incluso hizo un mapa, un plano de las carreteras, de las supercarreteras, la I-1, la I-10, la I-15, etcétera. Que de África nacimos. Pues bueno, pues es una teoría, ¿no? Pero esto que está diciendo, o que dijo Campbell, pues le da más pie a Unumbote, este Dios creador. Y sigue Moyers diciendo, Génesis 2, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó ese día de toda la obra que había hecho. Campbell le dice, otra vez cito a los indios Pima, hice el mundo y he aquí que el mundo está acabado. Así es que hice el mundo y acabado está el mundo. Vuelve Moyers. Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Y Campbell le dice, bueno, y de los Upanishads, entonces advirtió, yo en realidad, yo soy esta creación, pues yo la hice brotar de mí mismo. De ese modo, él se volvió la creación. Verdaderamente, el que sabe esto, se vuelve en esta creación un creador. Y esta es la clave. Cuando sabes esto, es que te has identificado con el principio creativo, que es el poder de Dios en el mundo, vale decir, en ti. Es hermoso. Y le dice Moyers, pero el Génesis continúa. ¿Has comido del árbol del que yo te prohibí que comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio fruta del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho, mujer? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y luego habla el mismo Moyers. Génesis 3, empezó muy temprano eso de pasarse las culpas. Pues sí, ¿no? Siempre le echamos la culpa. Yo no fui, fue Tete, ¿verdad? Es un cuento que se usa en México. Búscale que ella fue. Bueno. Y le dice Campbell, sí, y se ensañaron con las serpientes. La leyenda Basari, que es el grupo étnico africano, sigue por el mismo camino. Un día la serpiente dijo, nosotros también deberíamos comer de estos frutos. ¿Por qué pasar hambre? Antílope, la mujer dijo, pero no sabemos nada sobre este fruto. ¿Verdad? El hombre y su esposa tomaron el fruto y lo comieron. Un bote, el rey de África, bajó del cielo y preguntó, ¿quién ha comido el fruto? Y respondieron, nosotros. Un umbote preguntó, ¿quién os ha dicho que podíais comer de ese fruto? Respondieron, la serpiente. Como ves, en buena medida se trata de la misma historia. Yo no fui, fue aquel. Moyers le dice, ¿y cómo lo interpretas? Me refiero al hecho de que en estas dos historias los actores principales acusan a otro de haber sido el iniciador de la caída. Campbell le dice, no solo eso, sino que la serpiente, en ambas historias la serpiente es el símbolo de la vida que se desprende del pasado y sigue viviendo. Moyers, ¿por qué? Aquí cabe decir, sabemos que las serpientes llega un momento en que se desprenden de su piel y nace otra, ¿no? Entonces tiene cierta ligación a lo que dijo un bote. Porque dice Campbell, el símbolo de la vida que se desprende del pasado y sigue viviendo. O sea, desprende de la corteza, ¿no? Y dice Moisés, ¿por qué? Y Campbell le responde, porque el poder de la vida hace que la serpiente se desprenda de su piel, estábamos diciendo, como la luna de su sombra. La serpiente se desprende de su piel para volver a nacer, como la luna de su sombra para renacer también. Son símbolos equivalentes. A veces la serpiente es representada por un círculo comiéndose su propia cola. Es una imagen de la vida.
La vida se desprende de una generación a otra para volver a nacer. La serpiente representa la energía y conciencia inmortal comprometida en el campo de batalla del tiempo, rechazando siempre la muerte y volviendo a nacer. Hay algo extraordinario, asombroso en la vida. Cuando la ves bajo esa luz, y por eso la serpiente transporta en sí tanto la fascinación como el terror de la vida. Pues sí, a la mayoría del ser humano le causa terror, pánico, el pensar siquiera en la muerte. Es muy difícil el que alguien diga, no, yo estoy listo, a la hora que quiera, Señor. Muy difícil, muy difícil. Pero sí, yo por lo menos sí sé y conozco a alguien que dice, pues yo estoy listo, yo terminé mi misión aquí en la tierra y pues a la hora que quieras. ¿A quién le habla? Al creador de su filosofía. Además, la serpiente representa la función primaria de la vida, que es principalmente el comer. La vida consiste en comerse a otras criaturas. No se piensa en eso cuando se está ante una apetitosa comida, pero lo que estás haciendo es comer algo que poco tiempo antes estaba vivo, como los vegetales. Y cuando miras la belleza de la naturaleza y ves los pájaros picoteando, están comiendo cosas. Ves las vacas pastando, están comiendo cosas. La serpiente es un canal alimentario viajero, poco más, y te da esa sensación primordial de rechazo de la vida en su cualidad más primaria. Con ese animal no hay razonamiento posible. La vida vive matándose y comiéndose a sí misma, desprendiéndose de la muerte y renaciendo, como la luna. Es un misterio que estas formas simbólicas y paradójicas tratan de representar. Ahora bien, a la serpiente en la mayoría de las culturas se le da una interpretación positiva. En la India, hasta la serpiente más venenosa, que es la cobra, es un animal sagrado. Y el rey serpiente mitológico solo es inferior al Buda. La serpiente representa el poder de la vida comprometida en el campo del tiempo y de la muerte, pero eternamente viva. El mundo no es más que su sombra, la piel que cae de la serpiente. También en las tradiciones de los indios norteamericanos se veneraba a la serpiente. Se le consideraba una potencia importante con la que más valía trabar amistad. Entre las tribus suroccidentales, los Hopi, que fue un pueblo indígena americano en el noreste de Arizona, zona desértica, por cierto. Por ejemplo, tienen la danza de la serpiente, en la que se ponen serpientes en la boca y traban amistad con ellas, y luego las devuelven a las montañas, vivas obviamente. Las serpientes son devueltas para llevar a las montañas el mensaje humano, así como antes han llevado el mensaje de las montañas a los humanos, al morderlas. La interacción del hombre y la naturaleza queda ilustrada en esta relación con la serpiente. Una serpiente fluye como agua y por eso es jugosa, pero su lengua despide continuamente fuego. De ahí que tengas el par de opuestos unidos en la serpiente. Dice Moyers, en la historia cristiana a la serpiente o la serpiente es la que seduce. Y Campbell le contesta, eso equivale a un rechazo a la afirmación de la vida. En la tradición bíblica que hemos heredado, la vida es corrupta y todo impulso natural es pecado, salvo que esté circuncidado o bautizado. Aquí entran dos corrientes interesantes. Circuncidado es una ley en el pueblo judío. Hoy judío, porque tiene una historia para atrás,
que no fueron judíos siempre. Fueron judíos cuando Moisés los sacó de ser esclavos en Egipto. Pero tienen una historia anterior que ya sabrá públicamente. ¿Sí? Entonces dice que los circuncidados, si un niño no es circuncidado en esa creencia judía, pues no tiene, y si lo hacen, tiene lo que en la filosofía cristiana es el bautizo. Yo lo considero, con todo respeto, lo considero menos traumático, tanto para la criatura como los padres no le damos mucha importancia en esta filosofía. Pero sí nos damos cuenta, lo vemos y oímos, que le duele, físicamente le duele, pero es una tradición. Pero la considero menos, le duele en el sentido de que le molesta el agua fría. Y en la otra parte, la circuncisión sí le duele físicamente. Es traumatizante eso. En fin, cada quien tiene su forma de ver las cosas. La serpiente fue la que trajo el pecado al mundo. Y la mujer fue la que le entregó la manzana al hombre. Esta identificación de la mujer con el pecado, de la serpiente con el pecado, y por ello de la vida con el pecado, es el giro peculiar que le ha dado a toda la historia el mito bíblico y la doctrina de la caída. La caída, entiéndase, que fue la expulsión del paraíso, ¿sí? Para que quede bien claro. Le dice Moyers, la idea de la mujer como pecadora aparece en otras mitologías, y Campbell le dice, no la he visto en otra parte. Lo más cercano sería quizás Pandora con su caja, pero ahí no se trata de pecado, sino solo de problemas. La idea en la tradición bíblica de la caída es que la naturaleza, tal y como la conocemos, es corrupta. El sexo en sí es corrupto y la hembra como perfección del sexo es corrupta. ¿Por qué les estaba prohibido a Adán y Eva el conocimiento del bien y del mal? Sin ese conocimiento seríamos como niños, todavía en el Edén. No hubiera habido procreación, ¿no? Sin ninguna participación en la vida, seguiríamos siendo niños. La mujer trae la vida al mundo. Eva es la madre de este mundo temporal. Antiguamente, tú tenías un paraíso de sueños más allá en el jardín del Edén, sin tiempo, sin nacimiento, sin muerte, sin vida. La serpiente que muere y renace, desprendiéndose de su piel y renovando su vida, es el Señor del árbol central, donde se reúnen el tiempo y la eternidad. En realidad, es el Dios primordial del jardín del Edén, Yahvé. Yahvé es llamado también Jesús, Cristo, etc. Yahvé, el que entra con el fresco de la noche, es apenas un visitante. El jardín es el hogar de la serpiente. Es una historia muy, muy vieja. Tenemos sellos sumerios, más bien que sellos son tablillas sumerias del año 3500 a.C., mostrando la serpiente, el árbol y la diosa, esta última dándole el fruto de la vida a un hombre. Aquí está presente la vieja mitología de la diosa. ¿Y por qué no pensar que es la mujer dándole el pecho al bebé, dándole la vida, ¿no? ¿Por qué no pensar eso? ¿No? En aquellos tiempos le dieron esta interpretación, pues ahora no. Ahora ya se saben muchas cosas que nos aseguran lo que estamos diciendo. Y por eso dice presente la vieja mitología de la diosa. Ahora bien, hace muchos años vi una cosa fantástica en una película sobre una sacerdotisa de un culto de serpientes en Birmania, que tenía que producir lluvia para su pueblo subiendo por un sendero de montaña, llamando a una cobra para que saliera de su guarida y besándola 3 veces en su nariz. Ahí estaba la cobra, dadora de vida, dadora de lluvia, como una figura divina positiva, no negativa. Y le dice a Moyers,
¿Cómo explicas la diferencia entre esa imagen y la imagen de la serpiente en el Génesis? Dice Campbell. En realidad hay una explicación histórica basada en la llegada de los hebreos a Canaán. Canaán fue la tierra prometida, habitada antes por los amorreos, jebuseos, hititas y arameos. Eso lo estamos aclarando nosotros. Ya dijimos que somos investigadores también. Entonces, queremos darle a nuestro público pues, una idea completa de las cosas, ¿no? Canaán, que era la tierra prometida al pueblo, a los hebreos, al pueblo llamado prometido, ¿no? ¿Cómo lo decían? Sí, el pueblo bendito, el pueblo elegido. ¿Por quién? Pues por Dios, en esa mitología. Y nosotros estamos aclarándoles más, dándoles más información, que fue habitada por los amorreos, jebuseos, hititas y arameos, y su dominación del pueblo cananeo. ¿Por qué? Porque era la tierra de Caná. La divinidad de este pueblo era la diosa, a la cual está asociada la serpiente. Es el símbolo del misterio de la vida, pero el grupo orientado hacia el dios masculino lo rechazó. En otras palabras, hay un rechazo histórico de la diosa madre implícito en la historia del jardín del Edén. Dice Moyers, se diría que esta historia les ha hecho daño a las mujeres al colocar a Eva como responsable de la caída, porque se considera a las mujeres, ¿por qué? Pregunta él, ¿se considera a las mujeres responsables de la caída? Y dice Campbell, las mujeres representan la vida. El hombre no entra a la vida si no es por una mujer, y es la mujer la que nos trae a este mundo de pares, de opuestos y sufrimiento. Y le dice Moyers, ¿qué trata de decirnos el mito de Adán y Eva sobre los pares de opuestos? ¿Cuál es el sentido? Y le contesta a Campbell, todo empezó con el pecado, o dicho de otro modo, empezó al salir de la zona mitológica y onírica, recuerden, vinculada con los sueños, del jardín del paraíso, donde no hay tiempo y donde hombres y mujeres no saben siquiera que son diferentes entre sí. Los dos son solo criaturas. Dios y el hombre son prácticamente lo mismo. Con el fresco del atardecer, Dios entra en el jardín donde están ellos y después comen la manzana, el conocimiento de los opuestos. Y cuando descubren que son diferentes, el hombre y la mujer cubren sus vergüenzas. ¿Ves? No habían pensado en sí mismos como opuestos, macho y hembra. Es una oposición. Otra oposición es humano y divino, bueno y malo. Es una tercera oposición. Las oposiciones primordiales son las sexuales y la que hay entre humanos y Dios. Después viene la idea del bien y el mal en el mundo. Y así es como Adán y Eva se ganaron la expulsión del jardín de la unidad intemporal, podría decirse, solo por el acto de reconocer la dualidad, de conocer el sexo. Para salir al mundo, tienes que actuar a partir de los pares opuestos. Hay una imagen hindú que muestra un triángulo, que es la diosa madre, y un punto en el centro del triángulo, que es la energía de lo trascendente entrando al terreno del tiempo. Y de ese triángulo salen parejas de triángulos en todas direcciones. Del uno salen dos. Todas las cosas en el campo del tiempo son pares de opuestos. O sea, dos. Este es el paso de la conciencia, desde la conciencia de la identidad a la conciencia de la participación en la dualidad. Y entonces ya estás en el campo del tiempo. Por hoy suficiente. Creo que lo que se ha dicho hoy, que no es inventado, les dará mucho que pensar. Sigo con mi consejo. Estudien, lean, viajen, sientan el lugar que más les atraiga y ahí sentirán
la energía de esa tierra, que es la madre tierra. Muchas gracias por hoy. Manuel Mesa, su servidor. Hasta la próxima. Gracias.